2015 ha iniciado y con él muchos gastos. Es por esto que en esta mañana en el set de Noticias 11 Amanecer tenemos al licenciado Julio Cegueda, que nos visita desde la Defensoría del Consumidor para que abordemos el tema de cómo podemos ahorrar en familia para este 2015. Licenciado, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, buenos días, gracias a la gente que nos está viendo y muchas gracias a Canal 11 por el espacio. Licenciado, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para empezar a ahorrar? Bueno, este inicio de año es precisamente el momento oportuno para que nosotros nos demos el tiempo de hacer un presupuesto, de tener claridad de cuáles van a ser nuestros ingresos mensuales o en un periodo de tiempo, cuáles van a ser nuestros gastos recurrentes, alimentación, por ejemplo, salud, vestuario, transporte, y empezar a hacer una lista y empezar a priorizar este tipo de gastos y de esa manera nosotros también hacer un ejercicio para optimizar el uso de nuestros recursos. Licenciado, pero para nuestros amigos televidentes que quizás no tienen o no tenemos la costumbre de hacer un presupuesto, ¿cómo se elabora? Verán, es bastante más sencillo de lo que uno pudiera imaginarse. De repente muchas personas pueden decir, no, sentarme a hacer un presupuesto, yo no tengo idea de cómo utilizar una cantidad de herramientas contables, pero es bien sencillo. La primera regla para poder hacer un presupuesto es que debemos integrar a todo el grupo familiar. No puede ser que solo la persona que devenga un salario, un sueldo, el que lleva digamos el pan, el dinero a la casa, correcto, es el que haga el presupuesto, sino que deben ser todos los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque de esa manera tomamos en cuenta todas las necesidades, todos los intereses y deseos de todo el grupo familiar, ¿verdad? Aunque no lleven ingresos, pero adultos mayores, por ejemplo, niños, es importante que se integren en este ejercicio. Y número dos, porque las personas que no llevan el dinero también a la casa se dan cuenta de cuáles son realmente las posibilidades, los recursos de los que el grupo familiar dispone. Entonces, lo primero es que ese presupuesto lo hagamos en familia, lo hagamos como un grupo y todos manejemos como la misma información. La segunda regla en esto es tener claridad de cuáles son los deseos, las aspiraciones, los gastos que yo voy a querer tener en un momento determinado. Al tener toda esa lista, yo empiezo a hacer una priorización. Decir, bueno, no, de repente comprarme el celular de moda no es tan importante como pagar educación, por ejemplo, sí, o como pagar salud. Entonces yo le voy asignando un valor a cada una de las cosas en las que yo quiero gastar y en base a ese valor yo puedo ir poniendo una cosa sobre otra en esa lista priorizada, exactamente. Licenciado, ahorrar cuando se tienen deudas es difícil. ¿Cómo reducimos las deudas? Es importante en esto tener en cuenta que diferentes deudas van a representar diferente gasto. Por ejemplo, una deuda hipotecaria suele tener un interés mucho menor que una deuda de un crédito personal, por ejemplo, o de una tarjeta de crédito, ¿verdad? Son diferentes tipos de servicios financieros que van a tener diferentes tipos de intereses y diferentes costos en el tiempo. Entonces, un tip, digamos, una ayuda para poder salir de diferentes deudas, si yo tengo muchas de ellas, es tratar de pagar lo más rápido posible aquellas que me generen más dinero, las que sean más caras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estas tres, tengo una deuda hipotecaria, tengo una deuda de crédito personal y una tarjeta de crédito, lo más recomendable es que yo trate de pagar primero la tarjeta de crédito, porque es la más cara. Entonces luego, si yo ya salí de la tarjeta de crédito, empiezo a tratar de salir antes del crédito personal y por último el crédito hipotecario, porque suele ser el que tiene el interés menor. Licenciado, recién hablábamos que en el presupuesto familiar debíamos hacer una lista priorizada, es decir, lo más importante primero y lo menos importante después, pero ¿qué gastos nosotros dentro de la familia podemos recortar y qué gastos no? Verán, hay en economía un término que se suele utilizar describiendo bienes que son inelásticos. Son inelásticos porque no se pueden estirar. La alimentación no tengo que comer igual, siempre tengo que comprar comida. O por ejemplo el gasto de combustible, el gasto de transporte, son bienes o servicios que yo siempre voy a tener que utilizar. Sin embargo, aunque yo siempre voy a tener que utilizar estos bienes, puede haber algunas herramientas que a mí me sirvan para gastar menos en este tipo de cosas. Por ejemplo, en el tema de la alimentación, una manera de ahorrar es primero hacer la lista de compras en casa para que yo no tenga que estar en el supermercado tomando esa decisión a la carrera, sino que hago la lista de entrada. Y segundo, tratar de buscar aquellos establecimientos que quedan cerca de mi casa, porque además del costo propio de adquirir un bien, un alimento, también yo debo considerar el gasto de trasladarme a un determinado lugar. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en San Salvador, de nada me sirve saber que las lechugas más frescas y más baratas están en el mercado de San Miguel, porque tendrá un costo absolutamente absurdo si yo quiero ahorrar de esa manera. Entonces es importante que yo ubique aquellos centros en donde yo puedo
adquirir estos bienes o servicios que están cerca de mi casa, cerca de mi lugar de trabajo, en mi ruta donde yo me muevo, y esa es una manera sencilla de ahorrar un par de centavos que a la larga van a ser importantes en nuestro presupuesto. Las ofertas se hicieron presentes durante la temporada de fin de año y de Navidad. ¿Podemos ahorrar si compramos en oferta? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Hay que tener cuidado con el tema de las ofertas y por eso también debemos acostumbrarnos a cotizar con tiempo, a comparar entre diferentes proveedores para que nosotros también tengamos una idea de cuál es el valor real que un producto puede tener. Porque un proveedor puede decirme, mire, este producto está en oferta, está en liquidación, está al 2x1, pero de repente han inflado el precio y al final de cuentas la persona termina pagando más de lo que realmente cuesta un determinado bien. Entonces por eso es bien importante que nosotros nos acostumbremos a cotizar con suficiente tiempo. Y número 2, con esto de las ofertas también hay que tener cuidado en el cómo decidimos adquirirlo, porque si por ejemplo compramos compulsivamente solo porque está en oferta, puede ser que nosotros estemos comprando cosas que no necesitamos y hay que tener cuidado con eso. Y también saber que si yo compro con tarjeta de crédito o si yo adquiero un crédito para poder adquirir otros bienes o servicios, ese bien que yo estoy adquiriendo va a tener un valor adicional, porque puede ser que yo no pague de contado o que yo me tarde un tiempo en pagar ese préstamo que yo he hecho. Entonces eso va a incrementar el valor del bien. Licenciado, y exactamente esa pregunta seguía. ¿Cómo debemos hacer buen uso? ¿Cómo debemos manejar nuestra tarjeta de crédito? Lo primero que hay que saber es que la tarjeta de crédito va a tener dos costos asociados a su uso. Un costo por uso y un costo por disponibilidad. El costo por uso va a ser normalmente el interés, ¿verdad? Yo gasto $100, por ejemplo, y no lo pago de contado, me cobrarán un interés del 15, del 20, del 30, del 40% o mucho más en algunos casos. Entonces, eso va a ser el costo por uso. Pero también va a haber un costo de la tarjeta de crédito que es simplemente por tenerla disponible, que es lo que se conoce como la membresía, que en algunos casos es anual, trimestral o semestral, dependiendo de la oferta que el banco emisor nos haga. Entonces, esta membresía, habrá algunos casos en donde yo la puedo pedir que la reviertan y otros donde el banco me va a decir definitivamente esto no tiene reversión. Y también voy a encontrar algunas tarjetas en el mercado que no tienen un costo de membresía anual. Pero yo debo considerar eso, porque si por ejemplo yo hago mi presupuesto, digo yo voy a tener gastos de tanto al mes, y tengo una tarjeta de crédito, ese costo de la membresía yo debo incluirlo en mi presupuesto, porque es un costo que yo voy a tener que cancelar en algún momento, que puedo negociarlo o no, pero que eso es incierto. Entonces, por eso debo tenerlo en cuenta. Entonces, de entrada, saber que las tarjetas de crédito tienen en sí mismo un costo adicional. Número 2, saber que la tarjeta de crédito debe ser vista como un medio de pago y no como un medio de financiamiento. Eso quiere decir que debemos tratar de usar la tarjeta de crédito solo para aquellas compras de cosas de las que tenemos el dinero en la bolsa. Y que el día la fecha de pago yo voy a llegar al banco y le voy a dar el dinero de contado al banco para que eso no me genere intereses. Para finalizar, licenciado, consejos generales para las familias salvadoreñas para que puedan ahorrar en este 2015. Y sobre todo ahora que estamos en época de compra de útiles escolares, saber que hay muchos útiles escolares que duran en el tiempo y que no es necesario que nosotros los compremos año con año. Por ejemplo, un estuche de geometría, un diccionario, una engrapadora, unas tijeras, esas pueden ser cosas que no tengamos que comprar siempre, que aunque aparezcan en la lista de útiles no es necesario que las compremos, ¿verdad? Entonces también hay que inculcar en nuestros niños y niñas la cultura de la conservación y la reutilización de este tipo de cosas. También es importante, como lo mencionábamos, que nos acostumbremos a comparar, que nos acostumbremos a cotizar, que no nos vayamos con la primera oferta, que no nos vayamos con el primer proveedor que nos ofrece un bien o servicio, sino que nos demos el tiempo de escoger aquellos bienes que nos brindan mejor calidad, mejor precio y mejores condiciones generales. Perfecto, licenciado, agradecemos por haber instruido a toda la familia salvadoreña para que tengamos cuidado de lo que en verdad necesitamos y de lo que no necesitamos para este 2015. Nosotros continuamos con más en Noticias 11. A continuación, Griselda Cañas nos tiene información sobre el mundo de los famosos.